Bienvenidos a todos, mi nombre es Gabriel Resónico, soy licenciado en Alto Rendimiento Deportivo, director del gimnasio Integral Fitness en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina. Hoy vamos a hablar sobre entrenamiento de la fuerza en deportes de combate. Lo primero que deberíamos hacer es definirlos. Podemos decir que se trata de deportes de contacto, de oposición entre sus participantes, donde se realizan movimientos acíclicos en bloques de alta intensidad, seguido por periodos de recuperación. Y esta recuperación de manera intra-round, dentro del round, será mayormente activa, pero luego inter-round, entre los rounds, los descansos serán pasivos. Pedagógicamente los vamos a dividir en tres grupos: deportes de striking o golpeo, donde predominan los golpes de puño, las patadas, los codos, las rodillas. Los de lucha y grappling, donde vamos a tener proyecciones, lances, llaves, estrangulaciones. Y por último, los híbridos. Un híbrido es un elemento que se compone de otros dos de distinta naturaleza, y por eso en estos deportes nos vamos a encontrar con acciones tanto del striking como de la lucha y el grappling. Vamos a ver algunos ejemplos. Dentro de las modalidades de golpeo, acá tenemos el boxeo, lo vemos a Juan Manuel Dinamita Márquez con un intercambio fluido de golpes. Acá tenemos Muay Thai, donde se incorporan las patadas, los golpes de codo, las rodillas, y las dinámicas del combate cambian con respecto al boxeo. Esto es taekwondo, y acá además de que predominan las patadas, los atletas necesitan generar un punto y no van a buscar el generar el daño sobre el rival o buscar el knockout, sino que van a tratar de trabajar a máximas velocidades. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de lucha y grappling. Acá tenemos el judo, representado por Paula Peque Pareto, una atleta argentina. Lucha grecorromana. Acá los atletas tienen que movilizar a un rival que pesa similar a lo que pesa él, a la mayor velocidad posible. Esto es jiu-jitsu, y en el jiu-jitsu los atletas tienen que generar altas magnitudes de fuerza y tienen que ser capaces de prolongarlas a lo largo del tiempo, porque como se puede ver, están forcejeando a veces por minutos. Entonces, la dinámica de estos combates es muy distinta también a las que vimos en el judo o en la lucha. Fíjate que ya pasaron varios segundos y nunca dejaron de hacer fuerza. Por ahí van variando la intensidad. Por último, dentro de los híbridos, las más conocidas son las MMA. Acá vemos esta pelea de McGregor contra Khabib. Vamos a ver intercambios de golpes de puño, lances, codos, trabajos en el piso. Son deportes muy complejos, donde se trabaja por rounds largos de 5 minutos. Entonces tienen una duración larga. Otro deporte es el sambo, que es similar, pero se pelea en un área o tatami, con protecciones. El reglamento cambia, pero tenemos también, ¿ves? Lances, golpes de puño, patadas. Bueno, habiendo definido esto, vamos a hablar ahora sobre cómo los vamos a entrenar. Sabemos que por un lado tenemos el aspecto técnico, táctico, estratégico, pero nosotros desde la preparación física vamos a buscar desarrollar sus capacidades. Estas son fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. El tema es que debemos analizar siempre cuál es la predominancia de cada una de estas en la modalidad deportiva, porque no va a ser lo mismo, por ejemplo, el grado de flexibilidad que va a tener que tener un taekwondista en sus miembros inferiores, que el que se le va a requerir o que debería tener un boxeador también en sus miembros inferiores, ¿no? Lo mismo va a pasar con la fuerza. No es lo mismo la fuerza que va a tener que trabajar el boxeador, el atleta de Muay Thai, que aquella que va a tener que hacer el que practica Jiu-Jitsu. Así que debemos analizar cuál es la predominancia de todas dentro del deporte y luego de cada una cómo se desarrollan específicamente en esa modalidad de deporte. Hoy vamos a hablar entonces sobre la fuerza. Vamos a definirla siguiendo lo que nos dice Yuri Verkhoyansky, un entrenador ruso: la habilidad de un músculo o grupo de músculos para generar fuerza muscular, es decir, tensión muscular, bajo condiciones específicas.
Y acá aparecen dos temas importantísimos. El primero es que se trata de una habilidad, ¿ves?, de un músculo o grupo de músculos. Es decir, que los que generan esa fuerza son los músculos, a partir de la tensión. Pero esto, además, lo van a hacer bajo condiciones específicas. Estas condiciones específicas van a estar dadas justamente por esto que venimos hablando de cada uno de los deportes. No va a ser lo mismo la fuerza que tenga que aplicar para generar un golpe de puño que aquella que tenga que aplicar para realizar un lance contra otro rival. Así que primero vamos a ver un poco la parte fisiológica, muscular, y después nos vamos a meter sobre estas condiciones específicas. Vamos a mencionar como factores determinantes de la fuerza aquellos de tipo estructural y los neuronales. Dentro de los estructurales podemos mencionar la sección transversal del músculo, es decir, la cantidad de sarcómeros que se tienen. El sarcómero es la unidad funcional y anatómica del músculo que está compuesta por filamentos finos de actina, gruesos de miosina, y cuya interacción va a ser la que me va a dar como resultado la tensión muscular. Un mayor número de sarcómeros, es decir, de puentes cruzados de actina y miosina, me va a dar como resultado una mayor capacidad para generar fuerza muscular. Con respecto a la arquitectura del músculo, vamos a hablar sobre los ángulos de peneación muscular, es decir, el ángulo que se genera entre los fascículos y sus aponeurosis internas. Y por último, hay que también analizar el predominio de fibras musculares. Sabemos que hay una parte de esto que viene de una dotación genética. Los atletas velocistas, por ejemplo, son atletas que tienen predominancia de fibras explosivas. Y los atletas corredores de fondo, como los maratonistas, tienen predominantemente fibras lentas. Pero también sabemos que hay una serie de fibras intermedias que tienen la capacidad de comportarse de manera glucolítica o oxidativa, dependiendo de cómo se las entrene. Con respecto a los factores neuronales, vamos a mencionar el reclutamiento de unidades motoras, es decir, el orden en el que se van reclutando estas fibras lentas, explosivas, rápidas. La frecuencia de disparo de unidades motoras, esto se mide en Hertz y es la cantidad de impulsos nerviosos por segundo. La sincronización de unidades motoras, es decir, a mayor cantidad de unidades motoras que se activan a la vez, vamos a poder generar más fuerza. Y por último, la inhibición neuromuscular, la interrelación entre los grupos musculares agonistas y antagonistas con el objetivo de mejorar o no perturbar la acción que el atleta quiere realizar. Como tipos de entrenamiento de fuerza vamos a distinguir aquel estructural que va a buscar el desarrollo de la hipertrofia muscular. Y esto lo vamos a ver en el área del fitness, por ejemplo, con fines estéticos. En la rehabilitación, para recuperar la musculatura que se ha perdido, por ejemplo, después de un periodo de inmovilización. O en el deporte también puede pasar que de golpe nosotros queramos que nuestro atleta cambie de categoría y entonces busquemos desarrollar masa muscular. Pero en la mayoría de los casos vamos a buscar un entrenamiento funcional, es decir, un entrenamiento que desarrolle la performance atlética a partir de mejoras en la coordinación inter e intramuscular, de la mejora en los procesos facilitadores e inhibitorios reflejos que recién mencionamos, y del aprendizaje motor. No tenemos que entrenar la fuerza por entrenarla, porque hasta incluso si dosificamos mal las cargas, podríamos incurrir en un entrenamiento estructural que de golpe nos traería un problema después a la hora de dar la categoría. Así que hay que tener mucho cuidado con el tipo de entrenamiento que le proveemos a los atletas. Ahora sí nos vamos a meter en estas condiciones específicas, en la parte metodológica. ¿Cómo vamos a entrenar la fuerza? Pompo y Busichelli nos dicen, el propósito de todo entrenamiento de la fuerza debe ser preparar a los atletas para la competición. Nosotros siempre vamos a buscar mejorar el rendimiento en pos de mejoras en los resultados competitivos. Entonces, es necesario que analicemos estas condiciones deportivas, porque si no, de vuelta, vamos a estar entrenando la fuerza por entrenar fuerza. Y nosotros lo hacemos en pos de un deporte. Acá aparece entonces el concepto de fuerza útil, también se conoce como fuerza aplicada, y se trata de aquella que aplica el deportista cuando realiza su gesto específico de competición. De nuevo, ¿no? No es lo mismo la fuerza que va a aplicar acá el chino Maidana en este jab que está realizando contra Mayweather, que aquella que va a utilizar un atleta en lucha cuando tiene que hacer un supplé,
o que va a utilizar un judoka cuando tiene que lanzar a un rival, o el atleta en jiu-jitsu cuando está haciendo un estrangulamiento, una llave. ¿Bien? Entonces, el análisis de esta fuerza útil va a ser lo que nos va a permitir darle una dirección apropiada a las cargas de entrenamiento. ¿Cómo vamos a analizar esto? A mí me gusta hacerlo a partir de dos preguntas. En primer lugar, ¿cuál es la carga que tiene que vencer el atleta en su gesto específico? Acá, en una patada de Muay Thai, la carga va a estar representada por, para esta patada, una pierna, por su pierna. Es una carga baja. En cambio, ¿ves? Acá tenemos estos dos luchadores de sumo. En estos casos, la carga va a ser muy alta. Pero esto quedaría incompleto si además no nos preguntáramos de cuánto tiempo se dispone para vencerla. ¿Tengo que hacerlo lo más rápido posible, como por ejemplo en esta patada de taekwondo, donde yo tengo que anticiparme a lo que pueda ver mi rival para conectar esa patada? ¿O tengo tiempo para generar esa fuerza como pasa en jiu-jitsu cuando estoy haciendo un estrangulamiento, una llave, y solamente tengo que resistir para lograr vencer justamente la resistencia de mi rival? Bueno, y para este análisis vamos a partir de dos curvas. Lo que vamos a hacer ahora les voy a dejar de compartir y se los voy a mostrar acá en la pizarra. Para responder a la pregunta sobre cuál es la carga que el atleta va a vencer, nos vamos a remitir a una curva, que es la curva fuerza-velocidad, y donde vamos a ver que cuando se utilizan cargas más altas, van a poder aplicarse magnitudes de fuerza más elevadas, pero el desarrollo de la velocidad va a estar comprometido. ¿Bien? A medida que me voy hacia arriba en esta curva, más fuerza, menos velocidad. Cuando trabajo con cargas más bajas, voy a poder trabajar a velocidades más altas, pero va a estar comprometido el desarrollo de la fuerza. Esto lo que me va a dar es un poco el perfil que yo voy a tener que desarrollar en mis atletas dependiendo de la modalidad para que lo entrene. En los deportes de golpeo, vamos a buscar generar modificaciones en la pendiente de esta curva hacia la derecha y hacia arriba en la parte más baja. En cambio, en los deportes de lucha y grappling, vamos a buscar también modificaciones hacia la derecha y hacia arriba, pero sobre la zona más alta de la pendiente de esta curva. Después, esto quedaría inconcluso si no analizáramos también, con respecto al tiempo que se tiene para aplicar esa fuerza, la curva fuerza-tiempo. A partir de esta curva, lo que vamos a ver es que cuando el atleta comienza a aplicar fuerza, vamos a tener primero, durante las 50 primeras milésimas de segundo, se calcula la fuerza inicial. Esto generalmente se da en condiciones estáticas, isométricas. Después nos vamos a encontrar con la fuerza explosiva o la tasa de desarrollo de la fuerza, la Rate of Force Development, que es la derivada de la fuerza con respecto al tiempo durante la fase dinámica. Vamos a encontrarnos con tantas expresiones de fuerza explosiva como mediciones realicemos sobre la pendiente de esta curva. Y por último, en el punto más alto, nos vamos a encontrar con la fuerza máxima específica. Es decir, la máxima fuerza que ha podido desarrollar el atleta para vencer esa carga y en el tiempo que tenía para vencerla. Nosotros, en los deportes de golpeo, vamos a buscar incidir sobre la pendiente de esta curva en la parte más baja, que se vaya hacia la izquierda, es decir, mejorar la aplicación de fuerza en el tiempo. Y en los deportes de lucha y grappling, vamos a buscar correr esta curva hacia la izquierda y hasta incluso hacia arriba, en la fuerza máxima específica, en la parte más alta. Bueno, habiendo analizado estas dos curvas, curva fuerza-velocidad y fuerza-tiempo, ahora les voy a volver a compartir la pantalla. Y vamos a ver en este continuum de duración e intensidad de Hoffman, acá tenemos a la izquierda intensidad y abajo duración.
Vamos a ver entonces lo que justamente estuvimos charlando. A medida que la carga se ve incrementada, va a estar implicado el componente fuerza, y a medida que la carga es más baja, la velocidad. A mayor duración, vamos a entrar también en el componente fuerza-resistencia o resistencia de la velocidad. Y luego vamos a tener estas tres expresiones de fuerza, el comienzo del movimiento, la fuerza inicial, luego la fuerza explosiva y finalmente la fuerza máxima. Y acá nos vamos a encontrar con tres zonas de desarrollo de estas fuerzas. Para el desarrollo de la fuerza inicial, trabajos a máximas velocidades, con cargas muy bajas. Para el desarrollo de la fuerza explosiva, trabajos con cargas intermedias, también intentando desarrollarla a máxima velocidad. Pero, obviamente, esta velocidad va a estar comprometida por la carga. Y por último, la fuerza máxima, pero una fuerza que se desarrolla con cargas muy altas, y donde el tiempo ya no va a ser el factor determinante. A partir de esto y de los trabajos de Naclerio, yo he adaptado este cuadro con 4 zonas de entrenamiento de la fuerza, donde podemos ver que en la zona 1, o zona de entrenamiento de la fuerza rápida, por debajo del 20% del RM, vamos a trabajar con cargas muy bajas, a velocidades muy altas, y en esa zona vamos a buscar incidir sobre el componente de la fuerza inicial. Entre el 20 y el 80% del RM, zonas 2 y 3, o zona de desarrollo de la fuerza explosiva, vamos a trabajar con cargas intermedias a altas, y vamos a tratar de incidir sobre la tasa de desarrollo de la fuerza. Finalmente, por encima del 80% del RM, en la zona 4, zona de desarrollo de la fuerza máxima, y de nuevo, esta fuerza con altas cargas. Siguiendo esto, acá les voy a mostrar este cuadro también de elaboración personal, entrenamiento de fuerza según la modalidad deportiva, donde vamos a ver la predominancia del trabajo en cada zona que deberíamos buscar con los atletas de acuerdo con la modalidad en la que participen. En los deportes de golpeo, el trabajo va a ser preponderante sobre las zonas 1 a 3. Y si bien la fuerza máxima tiene algún grado de incidencia sobre la tasa de desarrollo de la fuerza, en estos deportes que se realizan en tiempos tan cortos, un golpe de puño dura menos de un cuarto de segundo, con lo cual no tengo tiempo para aplicar fuerzas muy altas, y por ende la tasa de desarrollo de la fuerza, y principalmente con cargas bajas, va a ser el factor que va a ser más determinante. Si vamos a los casos como el taekwondo, trabajo sobre la zona 1. En deportes de golpeo como el boxeo, el muay thai, el kickboxing, trabajo sobre la zona 2, 3. La fuerza máxima también la voy a desarrollar en algún momento de la planificación, pero la mayor preponderancia va a estar dada sobre el resto. En los deportes de lucha y grappling, en cambio, va a pasar al revés. Yo voy a buscar el desarrollo de la fuerza máxima y después la mejora de la aplicación de esa fuerza en el tiempo, pero con altas cargas, no tanto con cargas bajas. Si en definitiva el atleta en su deporte no va a tener que movilizar cargas bajas más que en trabajos de desplazamiento. Por último, en los híbridos, como pueden ser las MMA, vamos a encontrarnos con que el perfil va a ser muy difícil. Se han encontrado índices de fuerza máxima relativa muy altos, por ejemplo, en miembros inferiores, dándole algún tipo de similitud con los deportes de lucha y grappling. Pero no tenemos que descuidar también la velocidad de ejecución de los golpes de puño y las patadas. Así que van a ser complejos. Pero todo esto lo tenemos que lograr sin perder adaptaciones sobre la fuerza máxima. Como recordatorio, entonces, analizar siempre las demandas específicas de nuestro deporte o modalidad. Nunca entrenar la fuerza por fuerza. Nos vamos a meter ahora en otro tema que también está vinculado con la fuerza y son las lesiones. Para eso primero vamos a distinguir lesiones directas de indirectas. Las lesiones directas son aquellas que se producen por una agresión externa y entonces se genera un golpe, una contusión, un corte. Las indirectas, en cambio, se generan por un desequilibrio muscular, un acortamiento, un error en la coordinación o por fatiga. En este artículo de Griffin del año 2003, nos dice ejercicios que ayuden a desarrollar el control neuromuscular,
e incrementar la estabilidad funcional de las articulaciones resultan críticas en programas de acondicionamiento y rehabilitación diseñados para la prevención de lesiones en el deporte. Acá lo que nos dice Griffin es que si nosotros queremos reducir el índice de estas lesiones, deberíamos incrementar la estabilidad funcional a partir de la mejora o desarrollo del control neuromuscular. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Bueno, ahora vamos a meternos en ese tema, pero vamos a ver lo que nos dice Michael Boyle, que es un entrenador americano, que le ha dado mucha difusión a la propuesta de entrenamiento funcional. Y él dice, mi meta número 1 es reducir la incidencia de lesiones de mis atletas. Incluso la mejora de resultados viene en segundo puesto, luego de la reducción de las lesiones. Michael Boyle nos dice, muchachos, paremos la moto, estamos todo el tiempo pensando en la mejora del rendimiento a partir del desarrollo de las capacidades físicas. Y no nos estamos dando cuenta de que si el atleta se lesiona, automáticamente su rendimiento va a bajar. Y que entonces, lo primero a lo que tenemos que apuntar, o por lo menos de la mano del desarrollo de las capacidades físicas, es a reducir el índice de lesiones de los atletas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, ya nos decía Griffin, a partir de la mejora o desarrollo del control neuromuscular y de la estabilidad funcional. Y Michael Boyle nos dice, entrenamiento funcional. Que lo primero que se nos viene a la cabeza es esto, ¿no? Vallas, pelotas, una escalerita. Pero la realidad es que estos son medios que pueden estar o no dentro de un entrenamiento, pero que no definen esta propuesta. ¿Qué es entonces el entrenamiento funcional? Se trata de estos 4 pilares. Dominio del propio peso corporal en todos los planos, sagital, frontal y transverso. Entrenamiento de movimientos y no músculos aislados. Equilibrio entre patrones de movimiento y estabilización dinámica del cuerpo. Estos 4 pilares son fundamentales para justamente lo que nos hablaba Griffin en su artículo, ¿no? Y a grandes rasgos podríamos decir que funcional viene de función. Algo que tiene una función es algo que tiene un propósito. Si nosotros cumplimos con nuestro propósito, podríamos decir que el entrenamiento fue funcional. Y si nosotros lo que estamos buscando es la reducción en el índice de lesiones, y este sería un buen camino, podemos decir que entonces el entrenamiento sería funcional. Con respecto a los patrones de movimiento, vamos a distinguir qué son. Se trata del resultado de la activación de cadenas musculares que trabajan en conjunto para la realización de un gesto motor. Hablamos del entrenamiento de movimientos y no músculos aislados, del entrenamiento a partir de patrones de movimiento. ¿Por qué son tan importantes? Mira, te lo voy a contar a partir de esta foto. Este que se ve ahí es mi hijo Lauti cuando tenía un poco menos de 1 año de edad. Siempre cuento esta anécdota. Estábamos en el club y él estaba mirando a la heladera. Entonces él estaba pensando qué era lo que tenía que hacer para llegar a un juguito que quería agarrar. Entonces, ¿qué hizo después de esto? Se paró, caminó hasta la heladera, la abrió, sacó el jugo, cerró la heladera, se dio vuelta y me lo trajo para que se lo abriera. Algo muy simple. Pero si lo analizamos, nos vamos a encontrar justamente con gestos motores que se han realizado a partir de la activación de cadenas musculares. El primero que hizo, se paró. Similar a lo que pasaría en una fase ascendente en la sentadilla. Después, con un patrón locomotivo, llegó hasta la heladera. Traccionó de la puerta, empujó para buscar el jugo, traccionó, empujó de la puerta, hizo una rotación y nuevamente con un patrón locomotivo se acercó hasta donde estaba yo. Entonces, esto mismo que nos encontramos en este gesto tan simple y que es una consecución de patrones de movimiento, lo vamos a encontrar en los deportes. Y ese mismo análisis que acabo de hacer de esto que hizo Lauti, debería hacerse en el deporte para comprender sus requerimientos y después poder abordarlo de mejor manera durante el entrenamiento. Divina. Bueno, la selección de ejercicios a partir de esta propuesta de entrenamiento funcional se va a hacer entonces a partir de patrones de movimiento y grado de equilibrio. Con respecto a los patrones de movimiento, vamos a distinguir de tren inferior, rodilla dominante, cadera dominante, de tren superior, tracción y empuje, y para la fuerza de torso, el entrenamiento del core o del core. Con respecto al grado de equilibrio, que tiene que ver con la base de sustentación, la ubicación del centro de gravedad, vamos a decir que aquellos ejercicios en los que se vea reducido el equilibrio, van a proveer requerimientos de estabilidad sobre la musculatura del atleta, y por ende,
En esta búsqueda de reducir el índice de lesiones, podríamos decir que son ejercicios más funcionales. Así que su inclusión en los planes de trabajo de estos ejercicios, por ejemplo, unilaterales, como complemento del trabajo principal, podría ser una buena estrategia. Vamos a distinguir ahora los contenidos del entrenamiento. Vamos a, de acuerdo con Jürgen Weineck, definir los medios como todos los instrumentos y medidas útiles para desarrollar un programa de entrenamiento. Estos son organizativos, materiales e informativos. Entonces vamos a hablar de ellos como, por un lado, el espacio físico que se dispone, el lugar que tengo para entrenar. Tengo un gimnasio, tengo un club, tengo un dojo. Por otro lado, los elementos. Voy a hacer boxeo, bueno, tengo guantes, tengo bolsas, voy a trabajar la fuerza, tengo barras, mancuernas, kettlebells. Y por último, la evaluación, que ahora vamos a ver por qué es importante también. Los métodos son los procedimientos sistemáticos desarrollados en la práctica deportiva para alcanzar los objetivos planteados. Son los sistemas de entrenamiento. Y acá vemos, por ejemplo, para el entrenamiento de la fuerza, método de cargas dinámicas, método pliométrico. Para el entrenamiento de la resistencia, método HIIT, HIIT. Ahora, los medios van a condicionar la selección de estos métodos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, estoy en pandemia, no puedo, mi atleta no puede salir a correr, entonces yo difícilmente voy a poder planificarle un HIIT a partir de la velocidad aeróbica máxima. Voy a tener que recurrir a otra estrategia. Si la vecina de abajo se queja cuando el atleta salta, entonces no le voy a poder planificar un método pliométrico. Voy a tener que buscar otras opciones donde no salte. Y después, con respecto a la evaluación, también me va a condicionar los métodos, porque si yo evalúo a mi atleta y encuentro que tiene niveles de fuerza máxima iniciales altos, porque tiene experiencia en el entrenamiento de fuerza, entonces las cargas de entrenamiento y los sistemas que yo voy a poder aplicar con él van a ser más altos, más desarrollados. Ahora, si este atleta no tiene experiencia, tiene niveles de fuerza bajos, probablemente con cargas más bajas voy a obtener muy buenos resultados. Porque si no, estaría haciendo lo que se conoce como gastar pólvora en chimangos, ¿no? O sea, le estoy metiendo un montón de cosas que, a fin de cuentas, incluso lo pueden fatigar por demás. Y acá necesitamos siempre elementos. La realidad es que hay que ser creativos también. El cuerpo no sabe si estoy haciendo fuerza contra una barra, contra un compañero. Acá en este artículo de Santana, ¿ves? Nos muestra algunas opciones para entrenar la fuerza en el gimnasio, en cualquier clase grupal, flexoextensiones con la carga de un compañero, tracciones, ¿ves? Tipo remo, entrenamiento del core con cubiertas, con lo que sea. Tenemos que ser creativos. ¿Ok? Desde ya que algunos medios nos van a limitar, tal vez con cuestiones como la dosificación de los kilos, ¿bien? Con este tema del equilibrio, por ahí algunos son más complejos, no es lo mismo tener una barra que tener un compañero arriba. Pero bueno, de nuevo, hay que tratar de ser creativos para no limitarnos con el entrenamiento de la fuerza. Y por último, el levantamiento olímpico es otro medio de entrenamiento que está muy de moda, pero con el que, si bien tiene un montón de beneficios, hay que tener cuidado. Vamos a ver este video del Chapulín, que a mí me encantaba de chico. Hazte a un lado porque a lo mejor sale botando hasta arriba. Sí pudo. Muy bien, Chapulín. Ahora, te falta lo último. Hacia arriba, no. A la derecha, no. Arriba. Mantén los pies firmes, Chapulín. Hasta arriba, Chapulín. Para arriba, es para allá. ¡Cuidado, Chapulín! Bueno, acá el Chapulín intentó hacer lo que se conoce como un envión, ¿no? Una cargada y un segundo tiempo, pero la verdad que pobre le puso la mejor voluntad y no llegó. Y ese es el tema, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estos ejercicios, porque si bien tiene un montón de beneficios, mejoras en la estabilización dinámica, altas producciones de potencia, mejoras en la movilidad articular, en la coordinación. El tema es que hay que priorizar siempre la calidad de ejecución. Si no, vamos a estar generando más problemas que soluciones. Y además después tenemos que también tener algún tipo de criterio sobre la selección de los derivados del levantamiento de pesas. Bien, sabemos que los derivados del arranque, por ejemplo, tienen picos de velocidad más altos, con cargas, y se trabaja con cargas más bajas, mientras que los derivados del envión, como la cargada, trabajan con cargas más altas a velocidades un poco más bajas, así que ahí vamos a tener que ver
con qué atletas usamos qué ejercicios. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber participado, por haberme escuchado. Acá están mis contactos, mis mails, mis redes sociales. Los invito a que me sigan, donde siempre estoy subiendo contenido. Muchas gracias al Círculo Internacional de Expertos en Deportes de Combate por brindar estos espacios para seguir ofreciendo contenido. Hasta la próxima.